No se escuchó muy convincente ese amén. Bueno, lo que Pablo está diciendo en todos estos versículos que leímos es que cuando tú veniste a Cristo para pedirle perdón, básicamente el viejo hombre, tu vieja naturaleza, tu cuerpo de pecado quedó sepultado y muerto juntamente con Cristo. Lo que está diciendo es que nuestra vieja naturaleza, nuestro viejo hombre, quedó muerto. Ahora bien, si eso es cierto, que el viejo hombre que quedó crucificado y destruido, como dice la Biblia, ¿por qué tú y yo todavía luchamos contra el pecado? Si el viejo hombre ya se murió cuando venimos a Cristo, ¿por qué tú y yo seguimos batallando contra la carne? ¿O habrá alguna persona aquí que no le batalla contra el pecado? ¿Contra la carne? ¿Contra malos pensamientos? Todos. Hasta que nos muramos o hasta que Cristo regrese en el rapto de la iglesia, nosotros vamos a batallar con el cuerpo de pecado. Pero mi punto aquí es que la Biblia dice, lo acabamos de leer, que cuando venimos a Cristo, ese hombre de pecado quedó muerto. ¿Cómo está el asunto? Hasta donde yo sé, los muertos ya no hablan, ya no sienten, ya no caminan, ya no escuchan, ya nada. Entonces, ¿por qué muchos de nosotros seguimos diciendo, es que el viejo hombre está saliendo otra vez? Si ya está muerto, ¿cómo está el asunto? Hay una explicación. Y de eso es que quiero hablarle así rapiditamente en esta mañana. Mire, es porque la muerte en la Biblia, y si está tomando notas, esto es muy importante que lo apunte. La muerte en la Biblia no significa dejar de existir. Nunca en la Biblia la palabra muerte, la muerte no significa el fin de la existencia, sino simple y sencillamente muerte en la Biblia significa separación. ¿Sí o no? ¿Qué no nos dice la Biblia? Que la muerte es cuando el espíritu se separa del cuerpo, pero no que el espíritu deja de existir. Tu espíritu, la verdadera persona, esa sale y se va, ya sea al cielo si tuvo una relación con Cristo, o al infierno si rechazó a Jesucristo aquí en esta vida. ¿Sí me están entendiendo? Esto lo debería de entender un sector de la iglesia cristiana. Yo no sé si usted ha escuchado de cristianos como usted y yo que piensan que cuando alguien se muere se queda dormido y se acaba todo hasta la segunda venida o hasta la resurrección. Pero no es así, porque si usted lee desde el Génesis hasta el Apocalipsis, se va a dar cuenta que la muerte en la Biblia no es el fin de la existencia. Lo podemos ver en Génesis, en los primeros 3 versículos con Adán y Eva. Cuando Dios le dice a Adán, le dice, mira, de todos los frutos tú puedes comer, de todo árbol que está en el huerto, menos de uno, porque el día que comieres de ese fruto, muchos dicen que es una manzana, que por eso nos queda aquí a mí no, a los gorditos ya no tenemos manzana, pero los que están así sí tienen su manzanita aquí. Pero no, la Biblia no dice qué clase de fruto era, pero el día que comas de ese fruto, ¿qué dice la Biblia? Ciertamente morirás. Y cuando Adán y Eva comieron del fruto, dice la Biblia que murieron, porque la Biblia no miente, pero no dejaron de existir. Murieron en el sentido de que fueron separados de la presencia de Dios por su pecado. Eso es muerte, estar separado de Dios.
¿sí? El pecado nos separa de Dios. Pero en la Biblia hay más ejemplos, en el Nuevo Testamento, por si alguno dijera, no, es que eso es en el Antiguo Testamento. Bueno, vamos a ver un ejemplo también en el Nuevo Testamento. Hay muchos, hay muchos, pero yo solamente le voy a dar dos. ¿Cuántos se recuerdan de la historia del hijo pródigo? Sí, sí se recuerdan. Entonces, no se las voy a contar con detalle, nomás así rapidito para los que no saben. El hijo pródigo tenía a su papá y un día llegó y le dijo, papá, dame toda mi herencia. Era un hijo malo porque eso en aquellos tiempos y ahorita era desearle la muerte al papá. Pues si tú tienes un papá con dinero, él te va a dejar su herencia cuando cuando tu papá muera. Pero si tú vas y le dices, papá, dame la herencia, es como que le estás diciendo, ya muérete viejo, bueno para nada y dame el dinero. Nomás me intereso por el dinero. Bueno, este muchacho, el papá le dio todo el dinero y dice la Biblia que fue y se lo malgastó con las prostitutas, con los amigos, con las adicciones, los vicios. ¿Sí o no, hermanos? ¿Verdad que así fue? Y hasta el último fue a parar al chiquero de los puercos. Y para usted quizás los puercos no sea una gran cosa, pero en los tiempos de la Biblia, aún ahorita en el presente, los puercos, los marranos, los cochinos, ¿cómo les llaman en Nicaragua? Los chochos, no, cerdos. ¿Qué más? A ver, alguien me dijo una vez, allá en mi tierra el pozole se lo comen pero no dijo puercos, dijo de otra manera. ¿Ah? ¿Cochis? Chanchos, no chonchos. Choncho es alguien como yo, chonchito. Los chanchos. Andar con los chanchos o con los puercos era lo peor. Eso significa que este muchacho había llegado hasta lo más bajo que tú te puedas imaginar. Quizás el Espíritu Santo le esté hablando a una persona que ha llegado a lo más bajo. Es que pastor, yo he hecho drogas. Ese muchacho hizo drogas. Es que pastor, yo he sido infiel y me he metido con una muchacha y me he metido con otra. Ese hijo pródigo hizo eso también. Es que he sido malo con mis padres, he sido desobediente. Mira, no le vas a ganar al hijo pródigo. Sin embargo, aunque tocó fondo y llegó a lo más bajo, dice la Biblia que cuando la clave es el arrepentimiento. Cuando él se arrepintió, Dios lo levantó de lo más bajo donde él se encontraba y lo salvó, lo transformó y le ayudó para ya no caer en eso. Y si hubiera alguna persona aquí que ha tocado fondo, que piensa que ha pecado, que ha hecho lo peor, aquí la clave está en que te arrepientas, porque en el momento que te arrepientes, la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Tu nombre es escrito en el libro de la vida y Dios te da su Espíritu Santo para que tú puedas hacer mejores decisiones con tu vida, con tu familia, con tu trabajo, con tus finanzas, etcétera, etcétera. Pero al punto donde yo quiero llegar es que este muchacho arrepentido dice, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Habiendo tanta abundancia en la casa de mi padre y yo estoy aquí. Y fíjese lo que abra su Biblia ahí en Lucas 15, versículo 24. Ya cuando regresa con su papá y su papá hace fiesta y mata un becerro y pues fiesta porque su hijo había regresado, su otro hijo, el hermano del hijo pródigo, estaba enojado. Y papá, ¿por qué a este le haces fiesta y a mí no? Y luego en el versículo 24, fíjese lo que el papá dice. ¿Todos lo tienen? Lucas 15, 24. Porque mi hijo, ¿era qué? Muerto y ha revivido.
se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Se fija cómo en la Biblia muerte no habla de que dejas de existir y que te quedas dormido? Cuando la Biblia dice que una persona, cuando se refiere a la muerte, dice dormir en el Señor, está refiriendo que tu cuerpo se duerme. Tu cuerpo, ese sí. Pero tu ser espiritual, lo de adentro, no duerme. Ese sigue viviendo, pero en el mundo espiritual. Por eso los que cometen suicidio, que dicen, yo me voy a matar, me voy a dar un balazo o me voy a cortar las venas, porque así voy a dejar de sufrir. No saben lo que están diciendo. Ellos piensan que es el fin de los problemas y es el fin de la existencia, pero si supieran que es el comienzo de los verdaderos problemas. Por eso si hay alguna persona aquí que el diablo le ha metido en la cabecita, mátate, acaba con tu vida para que se terminen tus problemas, es una mentira de Satanás. Él es el padre de todas las mentiras y no es cierto, porque la muerte no es el fin de la existencia, sino la continuación de la vida de una persona. Entonces, cuando en la Biblia dice que el viejo hombre murió, nuestra vieja naturaleza murió, no significa que murió en el sentido de que se murió y ya. No, sino que Dios lo separó de nosotros, pero ahí está todavía. Esa naturaleza la vamos a llevar hasta que Cristo venga o hasta que nuestro cuerpo sea redimido, sea transformado totalmente en la venida de Jesús, en la resurrección. Y el versículo 6, hermanos, si regresamos a Romanos 6, fíjese lo que dice otra vez. Sabiendo esto, Romanos 6:6, que nuestro viejo hombre, cuando venimos a Cristo, fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea ¿qué? Sea destruido. Vamos por partes. Esa palabra destruido, ¿para usted qué significa? ¿Qué significa para usted? Te voy a destruir. Acabar, terminar, como morir también, matarte, ¿no? Pero usted sabe, ¿no? Que la Biblia no fue escrita en español. Sí saben, ¿verdad? La Biblia que tú tienes en tus manos es una copia de la original. No fue escrito tampoco en chino, tampoco en inglés. La Biblia fue escrita, el Nuevo Testamento, en griego. Y cuando la traducimos a español, pues a lo mejor de nuestra habilidad ahí le ponemos, ¿no? Pero cuando la Biblia dice que el hombre, el cuerpo del pecado se ha destruido, esa palabra en el original griego no significa lo que para nosotros, destruir es acabar, terminar, ¿verdad? No, en el original griego la palabra destruido significa paralizado, inservible. Hay una enfermedad que no me recuerdo cómo se llama, ustedes van a saber. Hay personas que están paralizados desde aquí hasta abajo. No tienen movimiento, no pueden mover los dedos, las manos, nada. Lo único que pueden mover es la cabeza. Y pueden hablar. ¿Cómo se llama esa enfermedad? Bueno, el paralítico es el que no puede caminar, ¿no? Tiene un nombre, no me recuerdo de ese nombre, ¿verdad? Bueno, haga de cuenta que cuando tú vienes a Cristo, le aceptas, le pides perdón, te arrepientes, tu vieja naturaleza
la carne de pecado que llevas pegada a ti, el viejo hombre queda paralizado del pescuezo, bueno, sí, porque ese tiene pescuezo, no tiene cuello, del pescuezo hacia abajo, quedó inmovilizado, quedó destruido. Eso es lo que significa. Entonces, ya no puede hacer nada ese hombre, pero ahí está. No quedó muerto en el sentido de que ya no tiene existencia. Allí está todavía. Lo único que puede hacer es hablar. Y es por eso que muchas veces tú escuchas voces en tu mente y en tu corazón. Y yo les dije la otra vez y se los vuelvo a repetir, que no todo lo que escuchas en tu mente viene de ti o son pensamientos tuyos. Hay palabras que tú escuchas en tu mente que vienen del diablo. Y muchas personas, como no saben estas lecciones, piensan que son ellos. Por ejemplo, ve y agarra una pistola y mátate. ¿De quién viene esa voz? Pues fácil, se identifica, ¿no? Del diablo. ¿Sí? Pero no todo el tiempo es también uno mismo, tú mismo puedes tener tus propios pensamientos y el viejo yo, el hombre viejo, también nos habla muchas veces. Y ese viejo hombre, como ya está paralizado, no puede moverse, todo lo que puede hacer es hablarnos. Y si nos convence de que hagamos lo que nos dice, allí comenzamos a perder la batalla. Porque el viejo hombre todavía nos habla y normalmente él nos habla a través de las emociones. Por ejemplo, cuando estás en la iglesia y que todos estamos adorando a Dios y todos están levantando sus manos con sus ojos cerrados adorando a Cristo y por ahí escuchas una voz aunque no escuches una voz, porque también habla a través de las emociones, pero tú no, ¿cuántos de aquí en un servicio de adoración no han sentido el deseo de levantar sus manos? Como que, ay, hoy no tengo ganas de levantar mis manos. ¿A cuánto les ha sucedido eso? Nomás a mí, porque a mí me sucede seguido. Y creo que a ustedes también, nomás que a algunos de ustedes les da vergüenza. A mí, mira, la próxima vez que tú no tengas deseos de levantar tus manos para adorar a Dios, tenlo por seguro que es el viejo hombre que está poniendo ese sentir en tu vida para que no adores a Dios. Y ahorita le voy a enseñar cómo tener victoria contra la voz del viejo hombre y como David, a veces parece que él se hablaba a sí mismo, pero no es que se estaba hablando a sí mismo, él entendía la batalla contra uno mismo y él se hablaba a sí mismo y esa es una de las claves que nos van a ayudar a nosotros. Entonces la próxima vez que tú no sientas adorar a Dios, que no sientas hincarte o levantar las manos, casi de seguro es el viejo hombre dentro de ti que está poniendo ese sentir en ti. Pero la Biblia dice que nosotros, dice, el justo vivirá. ¿Por qué? ¿Por las emociones? ¿Por lo que siente? El justo vivirá. Dice que nosotros no andamos por vista, sino que andamos por fe. Entonces, la próxima vez que el yo te hable y te diga, ay, no, es que no tengo ganas de levantar las manos, es que no tengo ganas de adorar a Dios, acuérdate que nosotros, los justos, los que hemos sido salvos, no caminamos por nuestras emociones, sino por convicciones, por fe. Imagínense que nosotros desarrolláramos un estilo de vida basado en las emociones o en lo que sentimos. Por ejemplo, ¿a cuántos de ustedes les nace mandar el pago del bill de su teléfono una vez al mes?
¿Cuántos de ustedes cuando les llega el bill del celular, 400, 500 dólares, cuántos dicen, aleluya, gloria a Dios, gracias por este bill? ¿Cuántos de ustedes hacen eso? Por lo menos yo, no sé usted, pero cuando yo tengo que pagar el recibo o el bill del teléfono, no me da gozo ni alegría, al revés, me da tristeza y muchas veces hasta rabia hubieran visto ahora en el verano cómo me salió el bill de la electricidad por el aire acondicionado y todo eso. Terrible, ¿verdad? Y cuando pago yo mis biles al fin del mes, ¿usted cree que me nace a mí pagar mis biles? ¿Usted cree que me nace? No, no me nace, pero lo tengo que hacer porque sé que es lo correcto. Y si no pago mis deudas, ¿qué me va a pasar? A ver, dígame por favor. Porque esto no es por las emociones o por lo que sentimos. Esto es por un sentido de responsabilidad. Y en el caso del cristianismo es por un sentido de fe, no por emociones. Entonces muchas personas dicen, ¿por qué no veniste a la iglesia? Es que no quería ser hipócrita y no me nació ir a la iglesia. Esa persona se está yendo, ¿por qué? Por las emociones y por hacerle caso al yo. Y así muchas personas, es que no me nace dar los diezmos. ¿Quién te dijo que dar los diezmos y las ofrendas es de que te nazca o de que sientas o no sientas? Es que no quiero ser hipócrita, pastor. Si no te nace pagar el teléfono y vas y lo pagas, ¿eres un hipócrita? Pues no, ¿verdad que no? Al contrario, eres una persona responsable. Porque aquí en la iglesia, cuando una persona no siente levantar sus manos, no siente orar, ¿por qué luego dicen, es que yo no quiero ser hipócrita porque no siento, no me nace levantar las manos? A ver, ve al restaurante, vete ahorita después del servicio a un restaurante, que te sirvan tu comida y todo, y ya después te levantas y no pagas. Y luego el dueño del restaurante va y te alcanza y te dice, hey, ¿por qué no ha pagado? Es que no me nace. ¿Qué crees que te va a decir? Y no quiero ser hipócrita, es que no quiero pagar porque no lo siento. Bueno, llévate esa misma, ¿cómo se dice? Esos mismos principios al mundo espiritual, a la iglesia. Eso se escucha ridículo allá afuera, ¿no? Pues es bien ridículo también aquí en la iglesia cuando tú dices, no, pues es que yo no doy mis diezmos o no vengo a la iglesia o no adoro o no levanto las manos porque no me nace y no quiero ser un hipócrita. Convenenciero, eso es lo que eres. Y tú debes de aprender a identificar que no eres tú, sino que es el viejo hombre paralizado que está en ti todavía. Así hay muchas personas que saben que tienen que perdonar. No, yo no perdono porque no siento perdonar. ¿Y quién te dijo que esto tiene que ver con tus emociones? El perdón no tiene nada que ver con tus emociones. El verdadero perdón tiene que ver con mi obediencia a la palabra de Dios. Y lo sienta o no lo sienta, por obediencia a Cristo y a su palabra, yo tengo que perdonar a los que me ofendieron, a los que me hicieron mal. Ya después, una vez que tú das el paso de obediencia, ¿sí? Y perdonas, entonces Dios poco a poco te comienza a sanar tus emociones, te comienza a sanar tu corazón, pero sientas o no sientas, tienes que perdonar al cabezón de tu esposo o a la cabezona de tu esposa, etcétera, etcétera. No es de que no me nazca, no me nazca, olvídate de eso. El justo vivirá por la fe, no por los sentimientos.
no por las emociones. Entonces cada vez que tú escuchas esas cosas en tu cabeza, en tu corazón, tenlo por seguro que es el viejo yo, que no quedó muerto sin existencia, sino que quedó paralizado del pescuezo para abajo, pero todavía tiene la habilidad de hablar. Y si tú quieres tener victoria contra el hombre viejo, contra el hombre de pecado, tienes que aprender a identificar su voz cuando él te está hablando para poder tener victoria sobre él. ¿Está bien? Hay muchas cosas que podemos hacer para tener victoria sobre el viejo hombre, que siempre va a estar con nosotros. Lo vamos a tener pegado hasta que Cristo venga. Hay muchas cosas que podemos hacer, pero yo solamente me voy a concentrar en dos principios básicos que todo cristiano tiene que aprender a practicar todos los días de su vida. El primer principio que nos va a ayudar para tener victoria sobre el viejo hombre, sobre el hombre de pecado, sobre el ego, sobre el orgullo, es la palabra de Dios. Fíjese lo que dice Hebreos 4:12. Todos conocen ese versículo, pero vamos a leerlo todos juntos. ¿Cuántos quieren tener victoria sobre el hombre viejo? Sobre el hombre de pecado. Por la palabra. Dice Hebreos 4:12. Voy a esperar un poquito. Díganme cuando sean las 11:45, ¿no? Quiero terminar a esa hora. Hebreos 4:12. ¿Todos lo tienen? Fíjese lo que dice acerca de la palabra, ¿eh? Dice, porque la palabra de Dios es viva, o sea, la vida de Dios fluye a través de la palabra. Y eficaz, o sea que eficaz, ¿sí lo entienden? No sé cómo explicarlo. Mande. Es segura, hace lo que dice que va a hacer. Y más cortante que toda espada de dos filos. Y note, y penetra hasta partir. Cuando dice allí partir el alma, creo yo que una de las áreas donde se encuentra el yo o el viejo hombre es en el alma. Porque una de las maneras de derrotar al viejo hombre es renovando nuestra mente con la palabra de Dios. Dejar de pensar como pensábamos antes y comenzar a pensar según la palabra de Dios. Dejar de pensar así como nuestros papás nos enseñaron y comenzar a pensar de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces dice que la palabra penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y fíjese, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Le estoy enseñando algo básico que todos ustedes ya deben de saber. Esto tómenlo como un recordatorio, ¿ok? Pero es algo básico, pero nos sorprenderemos que la mayor parte de los cristianos, el único día que leen su Biblia, ¿sabe cuándo es? Los domingos, cuando venimos al servicio y el pastor les dice, abran su Biblia en tal lugar. Y es la única vez que leen su Biblia. ¿Usted cree que ese tipo de cristianos van a tener victoria sobre los malos pensamientos que vienen del diablo y que vienen del viejo hombre? Por eso está la iglesia como está, mis hermanos. Por eso estamos como estamos. Porque, el pastor va a hablar otra vez de que la palabra, eso ya lo sé. ¿Y de qué te sirve que lo sepas si no lo pones en práctica? Fíjese un estudio que mi esposa me mandó a mi teléfono y me llamó la atención. Resulta que un ministerio hizo un estudio a 40,000 personas
aquí en los Estados Unidos. Ellos querían descubrir el efecto de cuando una persona lee la Biblia todos los días. Y fíjese lo que descubrieron. Cuando una persona lee la Biblia una vez a la semana, no me levante la mano, pero ¿cuántos de aquí leen la Biblia una vez a la semana? No me levante la mano. Si tú eres esa persona, por eso estamos como estamos. Dice que no hubo un efecto muy significante en su cerebro de la persona. O sea que son los hermanos que vienen a la iglesia y nomás leen la Biblia cuando el pastor les dice que abran la Biblia. Después se pusieron a estudiar los que leen la Biblia 2 veces a la semana. ¿Cuántos de ustedes leen la Biblia 2 veces a la semana? Y el descubrimiento fue que fue lo mismo, un efecto muy pequeñito, muy insignificante en el cerebro y en la vida de las personas. Pero cuando comenzaron a estudiar las personas que leen la Biblia por lo menos 3 veces a la semana, ahí comenzó el descubrimiento. No me levante la mano. ¿Cuántos de aquí leen la Biblia 3 veces por semana? Y cuando estamos hablando de leer la Biblia, no estamos hablando de abrir tu Biblia, Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará, aunque ande en valle. No se trata de eso. Se trata de escudriñar, de leer la Biblia con una lupa. ¿Tú sabes lo que es ser lupa? ¿Sí entender lo que es ser lupa? No es la esposa de Lupe. La esposa de Lupe se llama Azucena. Lupa. Yo no sé por qué me salió eso, ¿no? Cuando dice que aquí estaban hablando de personas que estudiaban la Biblia, que se tomaban su tiempo para leerla. Mire, los que leían la Biblia 3 veces a la semana, en los estudios que hicieron, dice que empezaron a ver una señal de latido en el corazón de esa persona. Una sola señal. Quizás usted diga, eso no es nada, pero ya una señal en el corazón de las personas que leen la Biblia 3 veces. Pero se fueron a las personas que leen la Biblia 4 veces por semana. Y se dieron cuenta que estas personas les aumentó el latido del corazón 4 veces. O sea, que la palabra de Dios, como dice Hebreos 4:12, hace efecto en las personas que se toman el tiempo para escudriñar, para leer y para poner en práctica los principios que se encuentran en este santo libro. Pero a mí lo que me llamó la atención es que los que leen la Biblia, escuche por favor, aquí se pone interesante el asunto, 5 veces o más a la semana, fíjese lo que pasó en todas estas personas, sin excepción alguna. ¿Están listos? Dice, a ver, déjenme leerlo aquí porque lo apunté. El sentido de soledad en las personas. ¿Cuántos de aquí se han sentido solos? Soledad. Dice que disminuyó un 30% la soledad en las personas que leen la Biblia 5 veces o más a la semana. El sentimiento de ira o de enojo en las personas que leían la Biblia 5 veces a la semana se redujo un 32%. Quizás esposo o esposa, por eso cada ratito te la pasas enojado con tu esposo o con tu esposa. Pero la medicina es comenzar a leer la Biblia. Aquellos que están normalmente enojados todo el tiempo, pónganse a leer la Biblia. Se redujo la ira un 32%. La amargura con la familia, con los papás, con los hijos, con los hermanos, con los tíos, se redujo a un 40%.
Y escúcheme bien, aquellos que tenían problemas con el alcoholismo, ese problema por leer la Biblia 5 veces o más a la semana se les redujo a un 59%. ¿No será esta la clave para aquellas personas que son adictos a la marihuana, a la cocaína, a la pornografía, al alcohol? ¿No será la respuesta a que en lugar de ir a un lugar a que te den 12 pasos, a 12-step program, en Alcohólicos Anónimos y en todos esos lugares, no será mejor en lugar de ir a esos centros de ayuda, ponerte a leer la Biblia todos los días como la palabra de Dios nos enseña, para ver las ataduras de esas adicciones rotas en el nombre de Jesús? Mire, qué tremendo. Alcoholismo se redujo a un 59%. El desánimo, ¿cuántos de aquí se han sentido desanimados? El desánimo se redujo a un 60%. Aquellos que estaban adictos a la pornografía, se redujo esos deseos de la pornografía a un 61%. Y escuche esto, el ánimo de las personas que leen su Biblia 5 veces o más a la semana se les levantó a un 200% arriba, y tenían ganas de ir al parque, de ir a las calles para ir a predicar y compartir el evangelio de Jesucristo con las personas que están afuera sin salvación y sin esperanza. 200% se les levantó ese ánimo solamente por leer la Biblia. Con razón la Biblia nos dice aquí que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Lo que Alcohólicos Anónimos no ha podido hacer por ti, lo que los centros de ayuda y centros de rehabilitación no han podido hacer contigo, escúchame bien, la palabra de Dios lo puede hacer por ti. Amén. Esto merece un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y por qué tenemos tantas personas viviendo en desánimo, viviendo en derrota dentro de la iglesia? Escúcheme, hermanos, simple y sencillamente porque no escudriñamos la palabra. No leemos la Biblia. Porque para leer la Biblia se necesita disciplina. Eso es lo que significa la Biblia cuando dice que nosotros somos discípulos de Cristo. O sea, hombres y mujeres disciplinados para estudiar, leer, escudriñar su palabra y experimentar el poder de la palabra del Señor. ¿Quieres que mejore tu matrimonio? ¿Quieres ser una mejor persona? ¿Quieres ser un mejor ciudadano? ¿Quieres dejar esas cadenas de adicción, de odio, de pornografía, de rencor, de ira, de falta de perdón en tu vida? Ponte a escudriñar la Biblia, a memorizarla y a ponerla en práctica. Y la segunda cosa, y con eso termino, es la oración. Fíjese lo que la Biblia dice, Juan 15:4. ¿Ya son las 45? Unos dijeron que sí y otros que no. ¿Cómo está el asunto aquí? ¿Ya son las 45 ahorita? 12:45. ¿O faltan 2? Ok. ¿Cuántos me dan 5 minutos más? A ver, levánteme la mano los que me dan 5 minutos más. Déjenlas arriba. A ver, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 30. Ok, perfecto. Fíjese lo que dice Jesús en Juan 15:4. ¿Están listos todos? Dice, a las 3 hay que leerlo todos. A las 3. Juan 15:4. 1, 2, 3. A ver. Ya vi que muchos ni trajeron su Biblia. Acuérdate lo que acabamos de leer. Compadre, por eso estás como estás.
hijo. Porque tú me vas a convencer a mí de que tú lees tu Biblia entre semana si a la iglesia no tienes la disciplina de traer tu Biblia. Calladitos, calladitos. Ni un amén. Ahora sí. Juan 15:4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Hace algunos 2 años o 3 yo prediqué un mensaje basado en este versículo. Y comencé mi mensaje diciéndoles esto. ¿Cuántos de aquí quieren dejar de pecar? ¿Cuántos de aquí quieren dejar malos hábitos? ¿Cuántos de aquí quieren tener victoria sobre el yo? Sobre el viejo hombre. Bueno, aquí está la clave. Jesucristo nos la acaba de decir. Escúchame, si tú quieres tener victoria en contra de, llámese como se llame el pecado que te está agobiando, te tienes que esforzar. Digan todos conmigo, esfuerzo. Pero escúchame, aquí es donde está el twist. ¿Tú sabes el twist? Aquí es donde está el meollo del asunto. Mira, esfuérzate, pero no tanto en dejar de pecar. Ahora, no se vaya a la casa y diga, el pastor dijo que me esfuerce, pero no en dejar de pecar y voy a dar. No estoy diciendo eso. Obviamente te tienes que cuidar del pecado. Pero si tú quieres tener victoria sobre el yo y dejar de pecar, escúchame, esfuérzate no tanto en dejar de pecar. Porque ¿cuántos de aquí han tratado de dejar de pecar y no pueden? Siguen igual. Ahí te va, apúntalo si estás apuntando. Esfuérzate en permanecer en Cristo. ¿Sí leyó? Esfuérzate en permanecer en Cristo. ¿Y cómo permanecemos pegados a Cristo? Sino a través de la palabra y a través de la oración. Si tú no pasas tiempo entre semana orando y leyendo la Biblia, tú no estás permaneciendo en Cristo. Y aunque trates de dejar la marihuana, y aunque trates de dejar la cocaína, la pornografía, y ser enojón y perdonar, te estás esforzando en dejar esos pecados, pero por tu propia cuenta dice la Biblia que solo no vas a poder. Solo no voy a poder. ¿Qué nos dice la Biblia? No es con espada, no es con ejército, sino con mi Santo Espíritu, dice el Señor. Es con la espada de la palabra, es con la ayuda del Espíritu Santo que tú vas a poder pisar el pescuezote horrible de Satanás, del yo, y tener victoria sobre el pecado. Pero ¿cuándo es que vas a tener victoria tú sobre el pecado? Es cuando permaneces en Cristo. Y él dijo más adelante, porque sin mí no puedes dejar la marihuana. Yo no sé por qué ando hablando tanto de eso. A lo mejor el Señor le está hablando a alguien. No puedes dejar la pornografía. No puedes dejar esa vida de pecado que has llevado por tanto tiempo. Aunque te esfuerces. Aunque vayas a Alcohólicos Anónimos, lo vuelvo a repetir una y otra vez. Porque ahí te enseñan, hola, mi nombre es Rubén y soy un alcohólico. No, cuando vine a Cristo y dejé de ser alcohólico, porque soy una nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Sí me están entendiendo, mis amados hermanos? Y al decir soy un alcohólico, pues olvídate. Ya se pasó el tiempo, ya son las 12:50, ¿verdad? Sin mí nada podéis hacer. Eso significa, amados hermanos, que si tú no oras
y lees la palabra, vas a seguir siendo el mismo cristiano mediocre y miserable de tiempo. ¿Por qué cree que hay cristianos de 20 años y están igual o peor que antes? Permanecer en Cristo para tener victoria sobre el pecado, para tener victoria, y no te la pases jugando con el hombre de pecado. A ese tienes que tratar con él y acabar con él. ¿Se acuerdan del general Císara en el Antiguo Testamento? Enemigo de los ejércitos de Israel. Y que llegó y que se escondió en la casa de una mujer. Dijo, escóndeme, tengo sed, dame agua. Y la mujer, en lugar de darle agua, dice que le dio leche tibia. La leche simboliza a la palabra de Dios. Lo que tú le tienes que dar a este viejo hombre de pecado es la palabra, hablarle la palabra. Que eso no le gusta. Y empieza a morir. Entonces le dio leche a ese hombre y se quedó medio dormido. ¿Se recuerdan? Y mientras estaba dormido, hermano Lupe, ¿usted se recuerda de esa historia? Agarró una estaca y agarró un martillo o un marro. ¿A qué se está refiriendo a la estaca? Los clavos que traspasaron las manos y los pies de Jesucristo. Está hablando, el poder contra el yo y el pecado es la palabra y es el sacrificio de la cruz. Y actuar así, no tenerle compasión al yo. Ay, no vayas a la iglesia, es muy temprano y toda la semana te levantaste. Cállate, yo, en el nombre de Jesús, levántate, viejo huevón, y vámonos a la iglesia. Sí, hermanos, ¿sí me están entendiendo? Entonces dice que llegó esta mujer. ¿Y qué hizo, hermano Lupe? Le puso la estaca con las que en la cabeza y con un marro, dice que sin compasión se la enterró. Lo paralizó y lo mató a ese Císara, que simboliza al viejo hombre dentro de ti. No le tengas compasión a ese hombre. Ya no le hagas caso cuando te anda hablando ahí. Ay, qué pobrecito de ti. Como a Jesucristo le querían decir de Pedro, ¿no? Apártate de mí, Satanás. Ese viejo hombre le gusta hacernos así. ¿Y por qué te tratan así en la iglesia? Y ni te saludan. Y ay, pobrecito de ti. Cállate, viejo hombre. Y agarra la estaca y dale en el nombre poderoso de Jesús. Póngase de pie, hermano, en esta mañana. ¿Cuántos recibieron en esta mañana palabra del Señor? Miren, hermanos, yo voy a hacer algo simbólico aquí. Yo quiero que vengamos aquí al frente y nos hinquemos ante este lugar nuevo que el Señor nos ha permitido que pongamos nuestros pies. Aquí nos vamos a hincar mientras el grupo viene y nos va a dirigir en un canto, y tenemos unos 5 o 6 minutos más para humillarnos delante del Señor y decirle, Señor, aquí estoy, ayúdanos en contra del pecado, en contra